¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en su quinta temporada. Soy Salvador Cuautla Solín y pues quiero darle la bienvenida a una conductora excepcional, Priscila Vega, que hoy viene muy de acuerdo a cómo se vestían las grandes estrellas de Hollywood en 1972. No solo las de allá, también aquí en México, y hay que recordar que para ambas cinematografías, tanto la estadounidense como la mexicana, fue un año importante de cambio. Les agradecemos también mucho que nos hayan hecho saber que les encanta la sección de cine a través de nuestras redes sociales, que aquí aparecen. Muchísimas gracias por su retroalimentación. Y vamos precisamente con Priscila Vega. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Chava. Agradecemos como siempre su excelente compañía y atención a nuestros programas de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en la que repasamos los momentos clave de cada año. Hoy vamos a viajar a 1972 porque sabemos que entender el pasado es muy importante para mirar hacia el futuro. El año 1972 estuvo marcado por tragedias que conmovieron al mundo entero. No podemos olvidar el terrible suceso ocurrido en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, cuando el comando terrorista palestino Septiembre Negro asesinó a 11 integrantes de la delegación de Israel y a un policía alemán. De lo ocurrido en Múnich en 1972 y de otras catástrofes ocurridas en el mundo en este año, vamos a hablar a continuación aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. El 6 de enero, un avión Hawker HS-748 de la compañía Saesa se accidentaría en Chetumal, Quintana Roo, y dejaría 23 personas fallecidas. El 29 de diciembre, el vuelo 401 de Star Airlines se estrella en los Everglades de Florida, causando la muerte de 101 personas. El 26 de marzo, una avalancha en el monte Fuji de Japón mata a 19 escaladores. El 14 de junio, el vuelo 471 de Japan Airlines se estrella fuera del aeropuerto de Nueva Delhi. Mueren 82. El 18 de junio en Hong Kong hay 83 muertes relacionadas con las peores inundaciones y deslizamientos de tierra en la historia de la ciudad. Además, 67 personas más mueren por derrumbes de edificios. El 7 de enero, un avión de Iberia Airlines se estrella en la isla de Ibiza. Hay 104 muertos. Del 14 al 23 de junio, el huracán Agnes causa 117 muertos en la costa este de Estados Unidos. El 13 de mayo, un incendio en una discoteca de los almacenes Shinichi en Osaka, Japón, deja 115 muertos. El 23 de diciembre, un avión se estrella durante la aproximación al aeropuerto de Oslo, en Noruega. 40 personas mueren. El 23 de diciembre, un terremoto en Nicaragua mata a 11,000 personas en Managua. El presidente Anastasio Somoza Debayle es acusado de no distribuir millones de dólares que le dieron en ayuda a países extranjeros. El 24 de septiembre, un caza F-86, al salir de un espectáculo aéreo en el aeropuerto de Sacramento, no logra despegar y se estrella contra una heladería, causando la muerte de 12 niños y 11 adultos. El 16 de junio hay 108 muertos al chocar dos trenes en un túnel cerca de Soissons, Francia. El 18 de junio, 118 personas mueren al estrellarse un avión de British y European Airways a los 2 minutos de despegar en Londres. El 2 de mayo, un incendio en la mina de plata Sunshine, en Idaho, deja 91 muertos. El 9 de junio, la inundación de Black Hills causa 238 muertos en Dakota del Sur. El 22 de febrero, un vuelo de Lufthansa es secuestrado y llevado a Adén. Los pasajeros son liberados al día siguiente tras acordarse un rescate de 5 millones de dólares. El 10 de abril, un feroz terremoto sacude el sur de Irán, causando la muerte de más de 5,000 personas en la provincia de Fars. El 5 de mayo, un DC-8 de Alitalia se estrella al oeste de Palermo, en Sicilia. Hay 115 muertos. El 5 de octubre, ocurriría un fatal accidente ferroviario en Saltillo, Coahuila, conocido como el trenazo de Puente Moreno, que dejaría un supuesto saldo de 230 personas muertas, aunque nunca se daría a conocer la cifra exacta de pérdidas humanas. El 13 de octubre, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un avión de pasajeros Fairchild que transportaba a un equipo de rugby, se estrella a unos 4,300 metros en los Andes, cerca de la frontera entre Argentina y Chile. 16 de los sobrevivientes son encontrados con vida en diciembre, pero tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Sin embargo, 2 de ellos lograron la hazaña de cruzar la cordillera por ayuda. La historia de heroísmo y resistencia de 1972. En México, 1972 fue un año de eventos históricos que dejaron una huella imborrable en nuestra nación. El Congreso promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley sobre elaboración y venta de café tostado. En México en 1972 se vivía un periodo de represión política y social conocido como Guerra Sucia, por lo que distintos grupos rebeldes armados aparecieron. El gobierno de Luis Echeverría decidió dejar manos libres a las fuerzas de seguridad para combatir a los grupos guerrilleros formados desde los años 60 en México. Se incrementaron las detenciones ilegales, torturas y desapariciones. El gobierno de Echeverría apoyaba la revolución cubana al presidente de Chile, Salvador Allende, y quería ser líder del tercer mundo, pero aplicó todo el poder de las Fuerzas Armadas para acabar con los grupos rebeldes que estaban en contra de su política de represión e injusticia, como lo documentó el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1972. El 8 de enero, al primer lugar nacional llegó Porque yo te amo, con Sandro de América. Terrorismo, guerra, hambre, desesperanza, pero al mismo tiempo el espíritu humano sobrellevó muchas de estas situaciones que verdaderamente hicieron que millones sufrieran. ¿Qué pasó en el mundo? Vamos a verlo aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. Estamos en 1972. Del 21 al 28 de febrero, el presidente estadounidense Richard Nixon realiza una visita sin precedentes de 8 días a la República Popular China y se reúne con Mao Zedong. El 26 de mayo, Richard Nixon y Leonid Brezhnev firman el Tratado SALT I en Moscú, así como el Tratado de Misiles Antibalísticos y otros acuerdos. El 4 de enero, el grupo Yes lanza la grandiosa canción Roundabout, conocida en México como Carrusel. La guerra en Irlanda conmovió al mundo en 1972 con lo que conocemos ahora como The Troubles. El 30 de enero se da el Domingo Sangriento. El ejército británico mata a 14 manifestantes desarmados en Derry, Irlanda del Norte. Se producen disturbios antibritánicos en toda Irlanda. La embajada británica en Dublín es incendiada. El 22 de febrero, un coche bomba colocado por el ejército republicano irlandés mata a 7 personas frente a una base militar británica en Aldershot, Inglaterra. El 21 de julio es el Viernes Sangriento. 22 bombas colocadas por el Ejército Provisional Republicano Irlandés explotan en Belfast, Irlanda del Norte. 9 personas mueren. El 31 de julio inicia la Operación Motorman. El ejército británico comienza a recuperar el control en Belfast, Derry y Newry. El 31 de julio, en el Lunes Sangriento, 3 coches bomba en el condado de Londonderry causan 9 muertos. El 28 de julio, All the Young Dudes de David Bowie, interpretada por Mott the Hoople, nos enfrenta a la enajenación juvenil. El 30 de marzo, en la guerra de Vietnam, comienza la ofensiva de Pascua después de que las fuerzas norvietnamitas cruzaran a la zona desmilitarizada. El 16 de abril se da la ofensiva de Nguyen Hue. Impulsado por la ofensiva norvietnamita, Estados Unidos reanuda el bombardeo de Hanoi y Haiphong. El 8 de junio, el fotógrafo Nick Ut toma su fotografía, ganadora del premio Pulitzer, de Ban Tin Kim Phuc, de 9 años, corriendo por una carretera tras ser quemada por napalm. El 15 de septiembre, Genesis lanza Super's Ready, una de las mejores canciones del rock progresivo. Los deportes en México han pasado a formar parte integral de nuestra cultura y tradiciones, manteniéndose vigentes con el paso del tiempo y fortaleciéndose en el entorno global actual. Miremos algunas de las hazañas deportivas que marcaron 1972 en nuestro país y el mundo. Los 20 Juegos Olímpicos se realizaron en Múnich, Alemania Federal, del 26 de agosto al 11 de septiembre. Participaron 121 países. Destacaría la actuación del estadounidense Mark Spitz, que se colgó 7 medallas de oro en natación, y Lasse Viren, atleta finlandés, que consiguió oro en los 5.000 y 10.000 metros planos. La Unión Soviética quedaría en primer lugar con 50 medallas de oro, Estados Unidos en segundo con 33 y Alemania Oriental con 20 en tercero. La delegación mexicana estuvo presente en Múnich 72 con 174 deportistas, una de las mayores que ha asistido a la justa deportiva. Solo consiguió una medalla de plata con el destacado boxeador Alfonso Zamora en peso gallo. El año olímpico de 1972 estuvo marcado por una tragedia que conmovió al mundo. El comando terrorista palestino Septiembre Negro asesinó a 11 integrantes de la delegación de Israel y a un policía alemán. En el boxeo profesional de México, uno de los más grandes púgiles del país, Rubén El Púas Olivares, perdería su título mundial
Mundial de Peso Gallo el 19 de marzo con el también mexicano Rafael Herrera. En el mundo destacaba en el boxeo el argentino Carlos Monzón, quien retuvo el título mundial de los pesos medios desde 1970 a 1977. El 19 de agosto enfrentó al danés Tom Box, al que noqueó en el quinto round. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Cafeteros de Córdoba ganaron el segundo campeonato en su historia en 1972, al vencer en la serie final a los Zaraperos de Saltillo. Los Atléticos de Oakland, los Bigotones, en el béisbol de Estados Unidos, derrotaron a los Rojos de Cincinnati en la Serie Mundial en 7 juegos para quedarse con el título de 1972. Un equipo increíble encabezado por el gran Reggie Jackson, que rompería con la tradicional imagen de los jugadores pulcros en el béisbol. El clásico Burros Blancos del Politécnico contra Pumas de la Universidad se jugó en el Estadio Azteca con un récord de asistencia de más de 120,000 personas y la victoria de los Guinda y Blanco por 20-3. El campeonato de fútbol americano de Estados Unidos lo disputaron los Vaqueros de Dallas y los Delfines de Miami. En el Super Bowl número 6, los de la Estrella Solitaria se llevaron la victoria por 24-3. En México, el Cruz Azul se quedó con el título del balompié nacional al vencer al América en el Estadio Azteca por 4-1. La lectura es un hábito que distingue a las personas cultas. En 1972 se publicaron obras literarias destacadas que vale la pena recordar. El gran autor estadounidense Ernest Hemingway dejó un gran legado literario. En 1972 se publicó su libro Nick Adams, una recopilación póstuma de cuentos y relatos, desde sus primeros trabajos hasta aquellos que dejó inéditos. Una excelente cronología. Recuerda a Rius, Eduardo del Río, un particularísimo escritor mexicano, dio a conocer en 1972 La Panza es Primero, un libro cómic que aborda el tema de la mala alimentación de los mexicanos y proclama los beneficios de la comida vegetariana. Muchos aprendimos leyendo a Rius, Armand Matelart, sociólogo belga, y Ariel Dorfman, escritor y activista chileno-argentino, causaron conmoción en América Latina en 1972 con Para leer al Pato Donald, libro clave de la literatura política de los años 70. ¿Qué tal si repasamos otros sucesos importantes en México durante 1972, un año en el que el país prometía un futuro de modernidad y progreso? Veamos qué pasó. En 1972, el presidente Luis Echeverría buscaría el apoyo internacional para convertirse en líder del tercer mundo, por lo que el 14 de febrero, México establecería relaciones diplomáticas con la República Popular China. Del 5 de febrero al 19, No tengo dinero con Juan Gabriel dominó el top 10 nacional. En junio de 1972, Luis Echeverría se entrevistaría en 2 ocasiones con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en la Casa Blanca. El tema de sus conversaciones sería el peligro del comunismo para América Latina. El 16 de agosto, el gobierno federal adquiriría el 51% de las acciones del capital de Teléfonos de México, Telmex, por lo que la empresa pasaría a tener una participación estatal mayoritaria y el gobierno sería el accionista principal. El 10 de junio, no se ha dado cuenta de Roberto Jordán, hizo cantar a México. En noviembre de 1972, se fusionarían los canales 2, 4 y 5 de Telesistema Mexicano y el canal 8 de Televisión Independiente de México para crear la organización Televisa, por los esfuerzos de la familia Azcárraga para lograr este acuerdo. El 14 de agosto ocurriría el primer accidente en el metro de la Ciudad de México con el descarrilamiento de un tren en la estación tasqueña de la línea 2, que ocasionaría que una mujer fuera atropellada. Con un sistema satelital casi completo, con el hombre que había conquistado ya la Luna y con la carrera espacial todavía en pleno, 1972 prometía mucho en la ciencia y la tecnología. Vamos a ver qué pasó este año. El 16 de abril se lanza el Apolo 16 a la Luna. Durante la misión, los astronautas al volante del rover lunar alcanzan un récord de velocidad de 18 km por hora. El 23 de julio, Estados Unidos lanza Landsat 1, el primer satélite para evaluar recursos terrestres. El 2 de marzo, el Pioneer 10 se lanza. Es nuestra primera nave espacial en abandonar el sistema solar. El 17 de febrero, las ventas del Volkswagen Sedán superan a las del Ford Modelo T con la producción del bocho número 15.007.034. Las tormentas solares de agosto de 1972 iniciaron con una enorme llamarada solar que inutiliza las líneas de cable en Estados Unidos. Comienza con la aparición de manchas solares el 2 de agosto. La llamarada del 4 de agosto mantiene alta actividad hasta el 10. El 4 de febrero, el Mariner 9 envía imágenes mientras orbita Marte. El 10 de agosto se ve la gran bola de fuego diurna de 1972. Un meteorito brillante se observa en el oeste de Estados Unidos
Unidos y Canadá cuando un asteroide de la clase Apolo explota en la atmósfera terrestre. El 4 de enero se presenta la primera calculadora científica portátil. Costaba unos 58,000 pesos de hoy. El 21 de febrero, la nave espacial soviética no tripulada Luna 20 aluniza en nuestro satélite. Regresa a la Tierra con 55 gramos de suelo lunar. El 29 de noviembre, Atari lanza en Estados Unidos su versión de Pong, uno de los primeros videojuegos en alcanzar una gran popularidad en las consolas domésticas. El 7 de diciembre se lanza el Apolo 17, última misión tripulada a la Luna hasta hoy. Se toma la fotografía de la Tierra, la canica azul. La misión también incluye 5 ratones. El 14 de diciembre, Eugene Cernan es la última persona en caminar sobre la Luna, después de completar la última actividad extravehicular del Apolo 17. El 19 de diciembre, el Apolo 17 regresa a la Tierra, concluyendo el programa de exploración lunar que hizo soñar a la humanidad. En 1972, el presidente Echeverría enfrentaba un reto: recuperar la confianza. El Congreso colaboraba cercanamente con él y se promulga la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. En México, durante 1972, las condiciones sociales eran difíciles para mucha gente, por lo que las protestas armadas se harían más frecuentes. El 15 de enero, un grupo guerrillero asaltaría 3 bancos en la ciudad de Chihuahua de manera simultánea para obtener recursos para su movimiento y distraer la atención de las autoridades en su ofensiva contra la guerrilla en Guerrero. El 25 de junio, militantes del Partido de los Pobres emboscarían a un batallón militar en Atoyac, Guerrero, acción en la que murieron 10 soldados y 2 guerrilleros. El 9 de septiembre, el ejército mexicano informaría sobre las acciones que realizaría en busca de guerrilleros en el estado de Guerrero, y para el 21 de septiembre, guerrilleros del Partido de los Pobres emboscarían a militares en Coyuca de Benítez. El 8 de noviembre, la Liga de Comunistas Armados secuestraría un avión de Mexicana de Aviación para exigir la liberación de 2 de sus militantes detenidos y desviaría la nave a Cuba, en donde los responsables fueron aprehendidos y el gobierno mexicano solicitaría su extradición. El 8 de diciembre, el Partido de los Pobres asaltaría el Banco Comercial Mexicano de Guerrero, y el 28 de este mismo mes cometería el robo en la compañía constructora Vikingo en Coyuca de Benítez. En México también ocurrirían cosas inolvidables. La maravilla del Festival Cervantino llegaría a México en su primera edición el 29 de septiembre en su tradicional sede, la ciudad de Guanajuato. Desde 1988 es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El 14 de octubre, Miénteme, de Víctor Iturbe el Pirulí, hizo a México cantar. Los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, de la UNAM se convirtieron desde su inicio en 1971 en espacios educativos de gran importancia. El 3 de abril de 1972 iniciarían sus actividades los planteles Oriente y Sur. El 27 de diciembre se firmaría un acuerdo que fusionaría varias empresas eléctricas mexicanas en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., que sería extinguida en 2009. El 23 de diciembre, Río Rebelde cierra el año con Julio Iglesias en primer lugar. El orbe en 1972 estaba en ebullición. La Guerra Fría dominaba la escena internacional. Estamos viendo hacia el pasado para comprender el futuro. El 27 de abril, en Iquiza, las fuerzas del gobierno de Burundi inician un genocidio contra el pueblo Hutu, asesinando a 300,000 personas. El 30 de mayo, 3 miembros del Ejército Rojo japonés, operando para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, matan a 26 personas en el aeropuerto de Lod, Israel. El 17 de junio, inicia el escándalo del Hotel Watergate. 5 operativos de la Casa Blanca son arrestados por robar en las oficinas del Comité Nacional Demócrata. El 23 de junio, el presidente estadounidense Richard Nixon y el jefe operativo de la Casa Blanca, H.R. Haldeman, son grabados hablando sobre el uso de la CIA para obstruir la investigación del FBI sobre Watergate. 2 años después, adiós Nixon. El 10 de enero, 14 elefantes bebés llegan a Inglaterra para comenzar su vida en el circo Billy Smarts. Fue la primera vez que se transportó esa cantidad de paquidermos. Rocketman, una de las mejores canciones de Elton John y Bernie Taupin, se lanza el 17 de abril. El 23 de junio, el ministro de Hacienda del Reino Unido, Anthony Barber, anuncia la decisión de que la libra esterlina adopte un tipo de cambio flotante, o sea, se devalúa. El 2 de julio, tras la rendición de Pakistán ante la India en la guerra indo-pakistaní de 1971, ambas naciones firman el histórico Acuerdo de Simla. El 7 de noviembre, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1972, el republicano Richard Nixon se reelige derrotando al senador demócrata George McGovern por una aplastante mayoría, una paliza nunca vista.
protagonista. El 15 de febrero, el presidente de Ecuador, José María Velasco Ibarra, es destituido por cuarta vez. El 17 de abril, los Hollies nos dan a conocer a la vampiresa de negro. El 1 de marzo, Juan María Bordaberry jura como presidente de Uruguay en medio de acusaciones de fraude electoral. El 16 de diciembre, el ejército portugués mata a 400 africanos en Tete, Mozambique. Y con Goodbye to Love, los Carpenters dejaron patente en 1972 porque nuestros corazones latían a su ritmo. Si usted ha seguido las emisiones de Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso, habrá visto algunos programas donde mencionamos que tal o cual cinta es considerada en ese año o en ese momento como la mejor de todos los tiempos por los críticos. Pero sin duda, la que siempre será ya en listas la mejor película de todos los tiempos hasta hoy, desde que se estrenó en 1972, es El Padrino de Francis Ford Coppola, una obra maestra del séptimo arte que indudablemente cambió para siempre la cinematografía y que hoy seguimos recordando tanto por sus actuaciones, su gran dirección y sus frases. Pues con ello nos vamos ahorita a nuestra sección de cine. Querida Priscila, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rehusar. Presenta por favor la sección de cine de Quórum. Por supuesto que sí, vamos a ver qué tenía el año 1972 en pantalla. La 44ª edición de los premios Oscar se entregó el 10 de abril en Los Ángeles. Alrededor de 75 millones de espectadores vieron la ceremonia. La gran ganadora de la noche fue Contacto en Francia con 5 Oscar. La gran perdedora, Naranja Mecánica, que no se llevó nada. Se otorgó un Oscar honorario a Charles Chaplin por convertir el cine en la forma de arte de este siglo. Al ser presentado, Chaplin recibió una ovación de pie de 12 minutos, la más larga en la historia de los premios Oscar. En 1972, el cine mexicano presentó una variedad de películas, incluyendo el drama romántico Victoria de José Luis Ibáñez y la película Fin de Fiesta de Mauricio Wallerstein. Otros títulos notables de este año fueron La Noche de los Mil Gatos de René Cardona Jr. y El Rincón de las Vírgenes de Alberto Isaac. El 15 de septiembre tiene su premier en Francia El discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel, que satiriza la vida de las clases altas. Fue reconocida por su humor negro y su visionario enfoque. El 10 de abril, Centinelas del Silencio hizo historia al ganar 2 Oscar, uno al mejor cortometraje y otro al mejor cortometraje documental. Esta fue la única vez que un cortometraje ganó Oscar en 2 categorías. Este documental sobre las antiguas civilizaciones mexicanas se estrenó con Orson Welles como narrador en inglés y Ricardo Montalbán como narrador en español. La película también es histórica por ser la primera vez que un mexicano se lleva el premio. Manuel Arango, su productor, alzó 2 estatuillas. El 21 de diciembre se presenta en Nueva York Gritos y Susurros, del cineasta sueco Ingmar Bergman, que explora la muerte y el sufrimiento. El 28 de diciembre llega La grandiosa Mecánica Nacional, de Luis Alcoriza, comedia ácida que caricaturiza personajes urbanos con un elenco increíble. El 11 de agosto, El Águila Descalza, de Alfonso Arau, obtuvo el premio Ariel a Mejor Película, compartido con Las Puertas del Paraíso, además de los Ariel a Mejor Actor para Alfonso Arau, Mejor Argumento y Mejor Adaptación. El 3 de febrero se estrena Chanok contra el tigre y el vampiro, con Tintán, justo cuando la historieta se encontraba en su apogeo. El 5 de octubre se estrena El Padrino en México, una obra maestra del cine de Francis Ford Coppola que presenta una nueva perspectiva de la vida a través de una familia mafiosa. Fue un éxito de taquilla y crítica, ganando 3 premios Oscar. El 13 de julio, Marga López se consagra como Doña Macabra, cinta de Roberto Gabaldón. El 9 de agosto llega Cabaret, dirigida por Bob Fosse, musical ambientado en la Alemania de los años 30 en medio del ascenso del nazismo. Ganó 8 Oscar y fue elogiada por su música y dirección. El increíble Profesor Sobek llega el 11 de mayo, primera película del famoso especialista en actos de escapismo. Sobek había muerto semanas antes, el 10 de marzo. Frenesí, el penúltimo filme de Alfred Hitchcock, llega a México el 14 de septiembre, un filme para adultos sensacional. El 5 de octubre, los polivoces nos hicieron reír con Hijazo de mi vidaza, de
de Rafael Valedón, con sus divertidos personajes Doña Naborita y Gordolfo Gelatino. Godzilla contra Gigan se estrenó en Japón el 12 de marzo. En su película número 12 es la última vez en la que Godzilla fue interpretado por Haruo Nakajima, quien hizo al personaje desde 1954. Del famoso cómic en sepia pasa a la pantalla Calimán el hombre increíble, de Alberto Mariscal, el 27 de abril. El 12 de diciembre tuvo su gran premiere en Nueva York La aventura del Poseidón, filme de desastres con Gene Hackman, sobre un grupo de sobrevivientes después de que un crucero se invierta. Tuvo gran éxito y cimentó el subgénero de las catástrofes. La criada bien criada, de la pluma del legendario Héctor González Dueñas, alias Víctor Fox, llega a las salas el 3 de febrero, con María Victoria ampliando su éxito televisivo. El 5 de febrero se presenta en Moscú Solaris, de Andrei Tarkovsky. Fue una de las primeras películas en abordar temas de ciencia ficción de manera filosófica. El 3 de febrero se estrena Santo, Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato. Era tan popular El Enmascarado de Plata que esta cinta incluso tuvo spots televisivos. Por si el año no hubiera sido suficientemente psicodélico, el 28 de septiembre renace Drácula 1972, con el vampiro siendo revivido por hippies en un año fantástico para el séptimo arte. De Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, como siempre con música, y si estoy maquillado así es porque es un homenaje al glam rock de 1972, la etapa en la cual, por efectos mercadotécnicos, los grandes músicos como Mark Bolan, Lou Reed y otros empezaron a usar este tipo de maquillaje, pero era solamente para la cuestión visual, porque la música seguía siendo excelente, como la de David Bowie, quien nos dejó en 2016, pero que será siempre imperecedero en la creación de la música. Nos dio mucho gusto compartir con usted hechos valiosos de un año tan importante como sería 1972, viendo hacia el pasado para comprender el futuro. Les esperamos aquí en esta frecuencia para que nos acompañe en nuestros próximos programas de la quinta temporada. Nos despedimos con música. Yo soy Priscila Vega. Y yo soy Salvador Solín. Sigan nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo y con la música David Bowie. Esto que es Chick 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 Changes. Nos vemos. Muchísimas gracias. Watch the ripples change the size.